Bienvenidos a todos a la primera clase de geometría. El tema de hoy es elementos de la geometría en el plano. En geometría, los primeros elementos que vamos a definir van a ser tres. Les presento el rectángulo. Este es un plano. La línea esta en este momento va a ser una recta, y esto que está acá, que obviamente es muchísimo más pequeño, es un punto. Bien, a este plano le vamos a llamar alfa, a la recta R y al punto A mayúscula. ¿Sí? Podemos empezar hablando de geometría en el plano, definiendo que es un plano. El plano es un espacio de dos dimensiones. Cuando hablamos de plano podríamos pensar, por ejemplo, en un papel, donde nosotros dibujamos una recta en el papel o en el pizarrón, pero lo interesante del plano es que no tiene ningún tipo de espesor. Dentro del plano nosotros vamos a definir puntos. Quizás lo podemos hacer una analogía con matemáticas. Nosotros podemos definir un plano como intersección de dos rectas, en este caso X e Y. Cuando hablamos de plano, por ejemplo, pueden pensar en los ejes cartesianos. En los ejes cartesianos, por ejemplo, un punto, si yo tengo que acá es 1 y acá es 2, un punto lo voy a denotar por coordenadas, ¿sí? Va a ser 1 en X, 2 en Y. En este caso, en este plano, estos puntos no van a estar dados por coordenadas, pero estoy haciendo esa analogía porque capaz les resulta un poco más conocido. Si nosotros hacemos una sucesión de puntos, ¿sí? Muy juntitos los puntos, nosotros vamos a obtener una recta, ¿sí? O sea, yo puedo trazar una recta a partir de todos estos puntos. Entonces nosotros vamos a definir a la recta como un montón de puntos agrupados, digamos, ¿sí? O sea, si hiciéramos un zoom a la recta, vamos a encontrar todos estos puntitos que tenemos acá. Bueno, vamos a hablar primero un poco de notación. Siempre los planos van a ir con letras griegas. Puede ser alfa, beta, pi también. Por lo general se suelen nombrar mucho los planos como pi, aunque en matemática es 3,14, acá pi es una letra griega. También puede ser que le suene del Counter Strike, lambda. Los puntos los vamos a nombrar con mayúsculas y las rectas las vamos a nombrar con minúsculas. Como les decía o intenté decir hace un rato, nosotros tenemos las rectas, y el tema con las rectas es que son infinitas, ¿sí? Un ejemplo de eso son las rectas numéricas. No tienen ni principio ni final, de hecho. Por eso le puse flechas para los dos lados, porque son infinitas. O sea, en este momento estamos viendo un pedazo, pero podríamos extenderla por todos lados. En cambio, una semirrecta tiene principio y final. Por ejemplo, la recta numérica son dos segmentos, el segmento positivo y el segmento negativo, porque arranca en un 0, ¿sí? Y acá solemos decir que esto es más infinito y para la izquierda es menos infinito, pero son dos segmentos unidos, en realidad, porque arranca en el 0. La recta en realidad no tiene ni principio ni final. La semirrecta arranca en un punto A, por ejemplo, y sigue hacia el infinito. Y el segmento lo que hace es tener principio y final. O sea, empieza en un punto A y termina en un punto B. Sí, por lo general, cuando nosotros, pensamos en un rectángulo, nosotros vamos a tener los elementos de este rectángulo van a ser puntos, que van a ser acá A, y adentro vamos a tener entre los puntos, uniéndolos vamos a tener segmentos, porque van a estar delimitados por los puntos A y B, o C y D, o B y D. Podemos ponerle, por ejemplo, igual estos se siguen nombrando con minúscula, podemos ponerle A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, ¿sí? También podríamos llamar, por ejemplo, a este lado AB, podríamos ponerle AB. Pero no solamente eso, sino esto. Va a ser el segmento que está delimitado por A y B. Esa sería la notación. También le podemos poner nombres de esa forma. Bueno, acá me olvidé anotar, esto es la semirrecta y esto es el segmento. Nosotros podemos tener posiciones relativas entre rectas, ¿sí? Podemos tener
entre rectas, entre segmentos. Nosotros podemos definir 3 posiciones relativas. Vamos a poner que esto después igual, por ejemplo, en función lineal, si recuerdan un poco de ese tema, todavía no lo vimos en matemática, pero capaz lo recuerdan, se calcula también. En este caso no vamos a calcular nada, ¿no? Pero podemos hacer una analogía. El tema con geometría es que hay muchas cosas que se pueden hacer analogías con matemática. Bueno, la primera posición es el paralelismo. 2 rectas son paralelas cuando tienen la misma dirección y sentido. Bueno, la misma dirección. Como son infinitas, el sentido lo tienen para los 2 lados, digamos. También puede pasar que en vez de ser así, sean coincidentes. Que sean coincidentes significa que tenés una recta arriba de la otra. Esto sí lo vamos a ver con más profundidad en matemática, pero una recta coincidente sería que, por ejemplo, tengo esta recta roja que está arriba de esta recta que tracé al principio y tienen la misma dirección. ¿Se entiende? Pueden ser paralelas o coincidentes. Lo interesante del paralelismo es que no tienen intersección entre sí. Entonces, no tienen intersección. Y espero que cuando vemos función lineal recuerden esto que estamos hablando ahora. En este caso, las rectas, o sea, no tienen intersección significa no se cruzan en ningún momento. Y la intersección entre 2 cosas, ¿se acuerdan que la otra vuelta estábamos hablando de los conjuntos numéricos? La intersección entre 2 conjuntos o entre 2 rectas o demases se denomina con este símbolo. Vamos a ponerle esto R1 y R2. En el caso que sea la intersección entre R1 y R2, en este caso va a ser el elemento vacío, por decirlo así. Esto sería como el 0 pero de conjuntos, ¿sí? O sea, esto simboliza la nada. En cambio, si nosotros tenemos 2 rectas coincidentes, la intersección entre R1 y R2 va a ser la misma R. R1 o R2 es lo mismo. Entonces esto es cuando son paralelas y esto es cuando son coincidentes. Acá puedo poner R1 o R2 porque en realidad estamos hablando de lo mismo, de la misma recta en este caso. Después esto en matemática lo vamos a aclarar un poquito mejor. Bueno, este es el primer caso, que no se cruzan en ningún momento, pero tenemos otros 2 casos. En realidad tenemos el caso donde se cruzan, ¿sí? O sea, que tienen intersección directamente, pero los podemos clasificar en 2 casos. El primer caso es que tengamos una recta que se cruza con otra, pero entre las 2 forman un ángulo de 90 grados. O sea, el ángulo formado entre las 2 rectas es de 90 grados. Este tipo de intersección se llama perpendicularidad. Entonces vamos a decir que 2 rectas son perpendiculares cuando forman entre sí ángulos de 90 grados. ¿Sí? Básicamente van a formar ángulos rectos. Esto lo vamos a ver en un ratito. Y el otro tipo de intersección entre 2 rectas que podemos tener es las rectas que son oblicuas en realidad. Por ejemplo, cualquier otra inclinación que tengan las rectas nos van a dar rectas oblicuas. En este caso, supongamos, entre estas 2 rectas vamos a tener 2 ángulos, ¿sí? A los ángulos, por cierto, también se les ponen letras griegas. ¿Por qué? Porque en realidad, como habíamos hablado al principio, cuando nosotros cruzamos 2 rectas estamos formando un plano también. Esto igualmente se va a volver a ver en álgebra, pero la intersección entre 2 rectas forma un plano, entonces el ángulo también se pone con letras griegas. Entonces nosotros podemos ponerle, por ejemplo, alfa y beta a estos 2 ángulos que van a formar estas 2 rectas. Estas rectas se llaman oblicuas. En este caso, tanto en el anterior gráfico como en este, estoy dibujando semirrectas.
pero perdónenme, no, me olvido de escribir las dos flechitas. Al cruzarse forman dos ángulos distintos de 90. Básicamente a veces es más divertido trabajar con las rectas oblicuas y vamos a terminar trabajando al final más con rectas oblicuas que con rectas perpendiculares, porque bueno, esto con solamente mirarlo ya sabemos cuánto vale el ángulo. Lo interesante son estos casos. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a presentar a los ángulos. Bueno, primero que nada, un ángulo va a ser formado a partir de dos segmentos, dos rectas, dos semirrectas que se cruzan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener 3 tipos de ángulos. Bueno, 4 tipos en realidad si vamos al caso. 5 si vamos al caso también. Depende mucho de cómo lo miren. Bueno, primero que nada, el primer ángulo que vamos a tener es el ángulo llano. Que este sí, bueno, podríamos decir que es la intersección entre dos rectas de alguna manera. Dejémoslo por ahí, pero el ángulo llano básicamente va a medir 180 grados. O sea, no lo digan porque les pido yo que me digan que sí, pero es un poco ambiguo todo esto que estamos hablando, entonces estaría bueno que me sigan más o menos por acá. Hay algunas cositas que en el libro las dicen distinto o cosas así. Yo lo digo con mis palabras. Como siempre les digo a todos los que tienen clases conmigo, no tomen esto como la definición que podrían poner en un examen para alguien que sabe mucho. Algo así sería. Y espero que se estén riendo con esto último que dije. Pero la idea es traducir un poco lo que dice el libro. Si les preguntan teóricamente tienen que ir más o menos a lo que dice el libro. Perdonen que le acabo de dar un golpe al micrófono. Bien. Entonces, el ángulo llano son 180 grados, pero nosotros podemos tener también un ángulo nulo, ¿sí? Que podríamos definirlo como una recta, pues sería muy extraño como lo definiríamos, pero es un ángulo que vale 0 grados. Sí, voy a describirlo solamente. Esto sería como que da media vuelta. El ángulo nulo no da ninguna vuelta. Era 2. Estoy mal con el teclado. Lo tengo bastante lejos y no veo que estoy escribiendo. Bueno, después nosotros podemos definir otros ángulos. O sea, ángulos más divertidos. El ángulo llano y el ángulo nulo son un poquito aburridos dentro de todo. Podemos definir, por ejemplo, un ángulo que es menor a 90 grados. Podríamos definir primero el de 90 grados, que es el que nos va a dar la pauta. Entonces, nosotros definimos como ángulo recto un ángulo que tiene 90 grados. Después, a los que tienen menos de 90 grados, eso que acabo de hacer podría haberlo hecho para el ángulo nulo, pero bueno. Supongamos que este ángulo tiene 30 grados. No sé cuánto tiene, no lo puedo medir en esta pizarra, tengo que cambiar de pizarra, así que por ahora vamos a dejarlo así. Pero supongamos que este tiene 30 grados, esto va a ser un ángulo agudo. Son siempre los que tienen menos graduación que 90. Luego, podemos tener también ángulos que sean mayores a 90. Por ejemplo, no sé, supongamos que este mide 110 grados. Estoy tirando acá cualquier valor, porque no lo puedo medir realmente. Ahora, en un ratito vamos a hablar de cómo se miden los ángulos y demás. Pero este ángulo, al medir más que 90, va a ser un ángulo obtuso. Y el otro ángulo que podemos tener es un ángulo que es como el nulo, pero que en realidad da una vuelta completa, porque si ustedes ven, vamos a ponerlo en un gráfico cartesiano de nuevo, sepan disculparme, pero desde el plano está interesante verlo de esa forma. Más analogías a matemáticas, porque en realidad la geometría es una rama de la matemática, así que no vamos a zafar de matemática acá. Si nosotros siempre, acá espero que hagamos recordatorio, pero siempre que este punto que es entre o sea, que es la intersección entre el eje Y y el eje X, se toma como el origen y ese punto 0, 0, 0 de Y, 0 de X. Entonces, nosotros desde los ejes cartesianos tomamos acá como 0 grados, ¿sí? O sea, para este lado tenemos 0 grados. Y lo positivo, ¿sí? Lo miramos hacia la izquierda. Hacia acá es positivo,
Si giramos para ahí es positivo y hacia acá es negativo. Entonces, esto de acá que había escrito acá 00 lo voy a borrar, supongamos. Y la otra cosa interesante es que estos 4 pedazos que son formados a partir de esta intersección se llaman cuadrantes. Acá tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esto ahora capaz les parece chino básico, pero pronto les va a facilitar la vida. Y vamos a hablar de esto principalmente porque está interesante plantearlo en este momento y no después. Bien, ¿hasta acá me siguen? Entonces voy a borrar esto. Entonces nosotros, recordando acá que tenemos para este lado positivo, ahora el negativo no lo vamos a usar, vamos a pensar siempre en positivo, ¿sí? Nosotros pensamos en 0 grados a partir de acá, del eje X del lado derecho, lo que sería más X, por así decirlo. Yo no lo escribo más porque me retaron una vez en álgebra y lo dejé de hacer. Pero si ustedes todavía no lo hicieron, esto sería más X, menos X, más Y, menos Y. Seguro más de uno lo hizo en la escuela, así que nos entendemos. Bueno, nosotros vamos a pensar que para la izquierda es positivo. Entonces, desde 0 grados, siguiendo para acá, vamos a llegar a los 90 grados. Porque si se fijan, en este momento el eje Y y el eje X, al ser perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y si el eje Y es perpendicular al eje X, acá este ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, los ángulos entre 0 y 90, que van a ser los ángulos agudos, van a pertenecer a este primer cuadrante. Luego, de 90 para acá, vamos a tener otros 90 grados. ¿Sí? Si tenemos un ángulo acá, van a estar todos los que son obtusos, ¿sí? Qué sé yo, este segmento que acabo de escribir va a formar un ángulo de más de 90 con el eje X. Supongamos 120 grados. Siempre va a ser menos de 180 en este caso. Entonces, acá, en lo que habíamos dicho que sería menos X, vamos a tener 180 grados. Nosotros vamos a plantear un ángulo llano como algo así. Luego, entre 0 y 180 vamos a tener un ángulo convexo, ¿sí? Vamos a poner que alfa es un ángulo. Si alfa, todavía no vimos desigualdades, pero créanme, si alfa está entre 0 grados y 180 grados, entonces si alfa está entre 0 y 180 vamos a decir que es convexo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto que les estoy explicando, si seguimos el giro, porque acá se puede seguir el giro, vamos a seguir sumándoles grados. Entonces, si yo tengo entre 180 y lo que sería menos Y, voy a tener 90 grados más. Y 180 grados más 90 grados, bueno, si yo a 180 le sumo 90 grados, si hago la suma de 180 más 90 grados, esto me va a dar 270 grados. Y si a 270 le vuelvo a sumar los 90 que faltan, porque nos falta este cuarto cuadrante, vamos a poner 270 grados más 90, vamos a tener 360 grados. Y justo estos 360 grados van a coincidir con el 0 grados. Pero hay que ver cómo los medimos. Entonces, esto de acá, estas 3 rayitas significa coincidencia, ¿sí? O equivalencia en matemáticas. Bueno, entonces yo puedo medir un ángulo de 0 grados sin, digamos, una amplitud. O puedo medir un ángulo de 360 grados haciendo una amplitud, que es este circulito que estoy haciendo acá. A ver, vamos a ponerlo así. El ángulo de 360 grados sería como que nosotros tenemos un segmento. Vamos a ponerlo en color celeste. El segmento se va abriendo así y da toda la vuelta completa hasta llegar acá, ¿sí? Eso sería un ángulo de 360 grados. Entonces, este circulito que yo dibujé implica esa amplitud del giro que está haciendo el otro segmento que está formando un ángulo. Entre 180 y 360 es cóncavo. Bueno, vieron que nosotros tenemos una forma de decir la amplitud de los ángulos que no es igual a la manera que, qué sé yo, medimos otras cantidades. La amplitud la estamos midiendo con grados. Entonces, nosotros, igual hay otras maneras de medir ángulos, eventualmente, que tiene que ver más que nada con trigonometría. En este momento vamos a estar usando el sistema sexagesimal de medida. Bueno, nosotros para medir un ángulo, ¿sí? O sea, esto mide ángulos. En el sistema sexagesimal vamos a tener grados, que son entre 0 y 360. Después vamos a tener minutos y vamos a tener segundos. A veces en la calculadora esto les va a aparecer coma algo,
¿sí? Los minutos, vamos a poner acá, grados, minutos y segundos. ¿Qué cuestión tenemos que tener acá? Los minutos y los segundos siempre tienen que... Esto es como la hora, ¿sí? Un segundo, o sea, un minuto va a estar compuesto de 60 segundos, ¿sí? O sea que los segundos siempre los vamos a expresar cuando son menores que 60 segundos, ¿sí? Si no, vamos a formar un minuto. Luego, los minutos los vamos a expresar como minutos cuando son menores que 60 minutos. En los grados no pasa nada. En los grados hay alguna teoría respecto que, por ejemplo, cuando tenemos más grados de los que son, vuelve a hacer el giro y demás, como habíamos visto antes, pero no creo que les ocurran estas situaciones, así que lo vamos a dejar un poco de lado. Con esto se pueden hacer operaciones y es interesante hacer algunas operaciones. Vamos a hacer sumas y restas, que es lo que más van a utilizar. Por ejemplo, supongamos que tenemos 210 grados, 10 minutos, 50 segundos, más 90 grados, 55 segundos, 55 minutos, 20 segundos. Vamos a complicarla un poco. Básicamente lo que vamos a hacer siempre es sumar, o sea, 50 más 20 va a dar 70. 10 más 55 va a dar 65. Y 210 más 90 va a dar 300. Pero acá nosotros tenemos que ser inteligentes. Como les decía, acá tanto minutos como segundos tienen que ser menores que 60. Y acá tengo 70 y 65. Entonces lo que voy a hacer es restarle 60 a todos. 60 segundos. 60 minutos. Entonces, acá me va a dar 70 grados. Menos 60, 10 segundos. Y acá tengo 65 más 60. Menos 60. Pero acá estos 60 segundos que resté se suman acá. Entonces más 1. 65 menos 60 es 5. Más 1, 6. Y estos 60 que les resté se suman acá. Entonces 300 más 1 me va a quedar. 300 más 1 es 301. Esto sí lo tenemos que hacer en papel. Nosotros, por lo general, estas cuentas no se suelen hacer en papel ya. Salvo que no tengan la calculadora que no mida grados, minutos y segundos, pero es como difícil, porque ya la mayoría de las calculadoras científicas lo hacen. Pero supongamos, esto es la manera vieja de sumar ángulos y restar ángulos. Nunca está de más saberlo igual, para comprobar, porque capaz se equivocaron al teclear o solamente por cuestiones conceptuales. Pero si lo hacen en calculadora van a encontrar que en la calculadora tienen algo así: grados, minutos y segundos. Estoy mal con las rayitas. Una tecla similar a esta, esa sirve para expresar grados. No puedo hacer suma acá, pero es esta teclita en este modelo de calculadora. Entonces acá tendría 210 grados, 10 minutos y 50 segundos, más 90, 55, 20. Lo expresamos así y nos da exactamente lo que sacamos acá. Entonces estas son dos maneras de expresar la suma entre dos ángulos. De la misma forma podríamos restarlos, ¿sí? O sea, podría obtener 210 grados, 10 minutos, 50 segundos, menos 90 grados, 55 minutos, 20 segundos. Acá de nuevo se hace de la misma manera. 50 menos 20 me da 30 segundos. Y acá tengo un tema. Si yo hago 10 menos 55 es mucho más grande. Entonces lo que se hace es la misma forma que se hace con las restas de números. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo tengo 20 menos 9, lo que hago es decir, bueno, este 2 lo tacho, me queda 1, 20 menos 9. 0 menos 9 me da menos 9, si lo pensamos en números enteros. Pero en las restas en la escuela siempre nos decían, bueno, a este 2 lo tacho, se queda en 1 y le presta 10 al de al lado. Entonces tenemos 10 menos 9, 1, ¿sí? Es una forma similar. Entonces acá, si sabemos, 1 grado son 60 minutos. 1 grado, 60 segundos. 60 minutos. 1 minuto, o podríamos ponerlo de esta manera, 1 grado, 60 minutos. 1 minuto son 60 segundos. Después los segundos ya
ahí no hay unidades más pequeñas, entonces lo hacemos de esta forma. O sea, lo hacemos directo. Con los segundos, salvo que sea que tenés más segundos abajo que arriba, no van a tener problema. Entonces, si yo a esto en vez de 210 grados lo trato como 209 grados, pero le presto 60 segundos, 60 minutos en realidad, 60 más 10 son 70, 70 menos 55 van a ser 5 para 60 y 10 para 70. Entonces 15 minutos me va a quedar acá. Y acá tengo 209 menos 90 me va a dar 119. Entonces voy a tener 119 grados, 15 minutos, 30 segundos. Si acá en algún caso tuviera de nuevo que se pasa de 60 por alguna razón, voy a tener que hacer la misma cuenta que hice acá, pero es más raro en la resta que en la suma. Si lo comprobamos en la calculadora, que creo que la acabo de cerrar, si lo comprobamos en la calculadora voy a tener 210 grados, 10 minutos, 50 segundos, menos 90 grados, 55 minutos, 20 segundos. Voy a obtener la misma cuenta. Después se pueden multiplicar, se pueden hacer cosas también, pero no tiene mucho sentido, porque en realidad vamos a tener suma y resta en general. Bueno, con esto en mente, ¿sí? Obviamente si nosotros tenemos, qué sé yo, 180 grados más 90 grados, es directa la cuenta. Pero cuando tenemos minutos y segundos, más que nada, esto les va a pasar cuando estemos en trigonometría, a veces es necesario hacer este tipo de cuentas. Y no está de más saberlo desde ahora. Ahora vamos a hablar de justamente qué pasa con ciertas sumas de ángulos. Supongamos que tenemos esta situación. Si tienen alguna duda de esto, me pueden ir diciendo mientras voy buscando esto. Bueno, acá tenemos dos situaciones. Tenemos esta situación y esta situación. Acá tenemos dos ángulos que sumados, ¿sí?, me van a dar 180. En este caso tenemos un obtuso, que alfa es obtuso y beta es agudo. Podríamos tener dos ángulos rectos. O sea, la suma sería o dos ángulos rectos o uno obtuso y uno agudo, porque si no, no daría, ¿sí?, la cuenta. Entonces, cuando entre dos ángulos que son adyacentes significa que están pegados entre sí, ¿sí? Que es este el caso, o sea, ambos comparten uno de los lados que lo forman. Cuando dos ángulos adyacentes, ¿sí?, forman un ángulo de 180, o sea, cuando la suma forma 180 grados, estos ángulos se llaman complementarios. No, suplementarios. De nuevo, cuando la suma forma 180 grados se llaman suplementarios. Y los complementarios son cuando dos ángulos adyacentes forman 90 grados entre sí. Bueno, supongamos que nosotros queremos trazar un ángulo, que ahora igual lo vamos a hacer en el GeoEnso, pero queremos trazar un ángulo que tenga 90 grados, pero a partir, o sea, que sea un ángulo entre A y B, que sea un ángulo en A, que tenga una extensión de 30 grados, pero en A, no en B, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con el transportador que se parece a este es... bueno, es transparente, eso es bueno. Lo que vamos a hacer es posicionar... A ver si esto lo puedo agrandar. Nosotros vamos a ver que nuestro transportador tiene dos líneas, la mayoría, si no es otro cantar, digamos. La mayoría tiene dos líneas de graduaciones, ¿sí? Esto depende para qué lado queremos que se abra nuestro ángulo, porque nosotros podemos trazar. ¿Me siguen viendo? Porque ahí está. Parece que se fue un cachito la conexión. Nosotros podemos trazar, por ejemplo, desde este punto, que es el centro del transportador, podemos trazar 30, si queremos trazar 30 grados, podemos trazar 30 grados acá o 30 grados acá, ¿sí? Porque la amplitud de 30 grados es la misma. Lo que pasa es que si nosotros queremos abrirlo, que el ángulo se abra para este lado y trazamos que 30 grados es acá, porque nos lo dice la primera escala, vamos a estar haciendo un ángulo obtuso y no tiene sentido. Y es un error bastante común, por eso se los estoy diciendo. Pero si queremos que la amplitud sea para la derecha, digamos, 30 grados estaría acá. Si lo trazara donde dice 30 de esta manera, tendría un obtuso. Podría dar el resto de la clase acá, pero
el tema con las rectas después es un quilombo, así que... Bueno, entonces supongamos que yo quiero armar un ángulo de 30 grados a partir que se abre en A y que tenga una amplitud de 30 grados. Entonces lo que hago es buscar el centro del transportador y si ven acá, estas líneas no son de decoración. En este caso las tiene, y otros que no los tienen. Busqué uno más bien genérico en internet. Justo este tiene fondo transparente, así que viene bien. La idea es que ustedes posicionen en el punto donde quieren que se abra el ángulo este centro. Y tienen que fijarse bien, porque si quieren que les salga más o menos exacto, el 180 o el 0 tienen que estar en línea con la recta que hicieron. Si no, van a tener que inclinarlo un poco. Depende si, por ejemplo, hicieron una línea recta. En este caso, la pizarra me deja hacer líneas rectas, entonces no tengo problema. Pero en computadora es todo muy lindo. Cuando estamos en el papel puede variar un poco. Entonces yo quiero hacer un ángulo de 30 grados. Lo que hago es, desde el 0, busco 30 grados y lo marco. Acá puedo sacar el transportador. Y desde A trazo una línea que acá ya estamos teniendo problemas. Acá probablemente si lo mido no va a tener 30 grados exactos. Ahí puede ser. Porque bueno, la pizarra no me deja, como les decía hace un rato. Pero la amplitud, capaz el punto es por acá, pero la amplitud sí va a ser de 30 grados probablemente. Por eso no quiero usar esta pizarra. Pero para el punto sirve. Entonces ustedes siempre que van a medir un ángulo, como probablemente tengan este tipo de transportadores, tienen que prestar muchísima atención. O sea, supongamos que quiero armar en B un ángulo de 60, entonces busco 60. Supongamos que queremos armar un triángulo, esto ya es un ejercicio súper recontra inventado, pero un triángulo donde uno de sus ángulos tenga 30 grados y el otro tenga 60 grados. Entonces en B busco 60 y se supone que ahí estaría armando un triángulo donde uno de los ángulos tenga 30 y el otro de los ángulos tenga 60. Podría tratar de formar uno donde el ángulo en vez de tener 60 tenga 120. Vamos a ver si me saco las ganas, ¿no? Vamos a buscar 120. Fíjense que estoy mirando desde B hacia la derecha porque estoy buscando un obtuso. En este caso igual está medio mal posicionado, pero vamos a dejarlo así por ahora. En la computadora es un poco difícil igual la exactitud también. Entonces, si yo quiero formar el triángulo, esta recta la voy a tener que estirar y esta recta también. Hasta que se crucen, pero nunca perdiendo la amplitud del ángulo que quise trazar. Bueno, entonces, en este caso tendría un ángulo de 120, un ángulo de 30 y acá tendría un ángulo menor que 90 porque lo vamos a ver después, pero la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180. Entonces, inclusive podría ser 120 grados más 30 grados. Esto me da 150 grados y 180 grados menos 150 grados me da 30 grados, así que puedo... Es más, ya me estoy yendo mucho a cualquier parte, pero podría poner el transportador de alguna manera para medir ese ángulo y probablemente me dé lo mismo que este, porque analíticamente que está haciendo las cuentas me da que este ángulo tiene 30. Y tiene sentido porque este tiene 30 y este tiene 120 y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. En fin, ahí sí, ya terminó la ida al pasto de la clase. Pero la idea es que siempre que tienen que trazar con un transportador un ángulo, lo hagan con criterio, porque muchas veces, o sea, siguiendo cosas así como diciendo, bueno, pero el transportador me dice que para acá es 30, sí, pero si lo hago para la izquierda, si lo abrís desde una amplitud desde la derecha, digamos, me va a dar 150 y tiene que estar en su cabeza decir, che, pero el ángulo de 150 es obtuso y yo estoy buscando un ángulo agudo, ¿qué pasó acá? Bueno, supongamos que yo tengo un segmento, voy a usar la regla. Todo se gira. Vamos a hacerlo un segmento recto.
me voy a ir guiando por las cuadrículas. Siempre en geometría si van a estar usando con lápiz, les conviene usar hojas cuadriculadas o mismo un cuaderno cuadriculado principalmente para que puedan ver si las líneas que están trazando son rectas. Por ejemplo, en este caso, la misma computadora me está mostrando que no es recto porque, si ven, tiene estas pequeñas diferencias, pero para el caso es lo mismo, sigue siendo un segmento. Entonces, nosotros en el segmento habíamos dicho que teníamos un punto A y un punto B porque el segmento tiene principio y fin. La mediatriz básicamente sería la mitad. O sea, vamos a estar buscando la mitad exacta geométricamente. Esto es muy sencillo. Con el compás nos vamos a posicionar en el punto, ¿sí? Encima en el GeoEnso tenés una forma de saber si es exactamente el punto. Y vamos a abrir el compás de una manera que nosotros digamos que nos estamos pasando de la mitad. Por ejemplo, 11,50 centímetros. Vamos a ponerlo en un tamaño exacto porque si no... igual ahora sí. Bueno, vamos a ponerlo. Entonces, lo que hacemos es trazar un arco a partir de este punto. No es necesario que sea todo la circunferencia. Ahora con el B lo voy a tener que hacer, pero es por el tema del programa, para que me mantenga el radio que tracé. Siempre con estos ejercicios que tenemos que usar el compás para trazar cosas, es súper importante que la amplitud que le ponen al compás sea la misma en ambos lados, porque si no estamos en un quilombo. Ahora vamos a ver con la bisectriz. Entonces, voy a trazar el arco que necesito con la misma amplitud, y ahí vamos a tener dos puntos de cruce. En esos dos puntos de cruce lo que voy a hacer es, si la regla me permite, le abrí demasiado, es un segmento demasiado largo. Va a ser, inclusive lo que vamos a sacar va a ser una recta perpendicular, si se dan cuenta. Voy a ver si puedo hacerlo más pequeño todo porque básicamente no me da la regla. Vamos a ponerlo por ahí. Uy, ven, pasa esto. No me parece que es suficiente. Y era de este lado, así. Ahí está mucho más pequeño, pero sigue marcándome la mediatriz. Entonces, así. Esta línea que acabo de marcar, que igual fue un poquito inexacta, así que la vamos a poder hacer. I dated it Thanksgiving 1995. Just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million. Bueno, ahora supongamos que en vez de tener un segmento, tenemos un ángulo cualquiera. También vamos en principio a medirlo con un transportador, así practicamos un poco eso. Vamos a hacer un ángulo grande, lindo. Vamos a agarrar el transportador y vamos a medir cuánto mide este ángulo.
En realidad, si te fijas acá, no sé si se llega a ver, capaz no se llega a ver, pero acá es 310. Si fuera 310 serían 50, pues 360 menos 310 es 50, son 52 grados. 360 menos 308 sí es grados. Estos transportadores son un poquito más complicados y más porque no me deja poner la posición. O sea, yo tendría que medir desde acá. No me deja girarlo, no sé por qué. Lo que les decía es que vamos a trabajar con la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es el punto medio del ángulo. Nosotros tenemos el ángulo este, que mide 52 grados, y lo que vamos a hacer es marcar un arco. Vamos a ponerle una amplitud cualquiera. Por ejemplo, voy a poner 6 centímetros al compás. Y lo que tienen que cuidar acá, como les decía, siempre es no abrirlo de más, ¿sí? En este caso, supongamos, ahora vamos a suponer que pasó eso, ¿cómo lo arreglo? Lo primero que hacemos es trazar un arco. Como el arco que siempre trazamos con la amplitud, bueno, lo hacemos de una medida en específico y trazamos un arco que cruce, o sea, que tenga dos intersecciones con los segmentos. Supongamos que me distraje un poco y pasó, me quedó así y ahora no puedo volver. Como yo les decía, lo que tenemos que, o sea, para que estos ejercicios salgan bien, tienen que tener la misma medida, la amplitud del compás en todo el ejercicio. Supongamos que me distraje, pasó algo, se me abrió porque, qué sé yo, puede ser que esté mal ajustado. Pueden pasar un montón de factores. Voy a tratar de que quede más así. Vamos, que me quedó así, pero para este lado. Bueno. Lo que voy a hacer es volverlo a posicionar en el mismo lugar. Al tener el compás una punta me queda una marquita. Y lo que hago es volver a ponerlo sobre la línea que ya tracé para volver a tomar la misma medida. Bueno, seguimos con el proceso de calcular la bisectriz o sacarla gráficamente. Me posiciono en la primera intersección que tiene el arco que tracé con las semirrectas o rectas que están acá. Y trazo un arco. Hago lo mismo con la misma amplitud en el otro segmento. Y voy a tener estos dos cruces. Luego tomo la regla. Puede ser puede ser una escuadra también. Como tenemos acá. Y trazo una recta. Tiene que quedarles bien en el punto. Y trazo una recta que la voy a poner en color este. Ven que a mí me quedó mal en este caso, porque tendría que pasar por acá la recta y me pasó por cualquier otro lado. Esto pasa porque no presté atención a que en el punto, o sea, no presté atención a que pase por los dos vértices. Entonces lo que siempre se puede tratar de hacer para solucionar ese problema es hacerle una marquita. Entonces nos vamos a guiar a partir de ahora por esa marquita. Me quedó tremendamente grande la marquita. Traten de que les quede más prolijo. Bueno, ahí se supone que tiene que pasar por la marquita. Si corro, ven que es un poquito más exacto. Igual no es totalmente exacto, porque evidentemente hoy no me van a quedar exactas las cosas, pero es un poquito más cerca de lo que debería ser. Entonces, la mitad de 52 tendría que ser 26, ¿sí? Yo capaz, a ver si puedo usar el computador para medir. Se supone que esta primera mitad tiene que medir 26 y la segunda mitad tiene que medir 26 también.
El tema es que como ven, está por cualquier lado el 0, no sé. Tengo 10, 10, 5. ¿Hay una diferencia de un grado? Sí, probablemente sea por un error acá. O sea, capaz tiene que estar un poquito más elevado o alguna cosa así. Eso es una técnica, si saben cuánto mide, pueden fijarse si hicieron bien la bisectriz de esa manera. Midiendo, básicamente. Un polígono, un rectángulo, por ejemplo, es un polígono. ¿Por qué? Porque un polígono es una figura que está delimitada por 3 o más segmentos, ¿sí? O sea, un triángulo es un polígono, un cuadrado es un polígono, un trapecio es un polígono, un rectángulo también, ¿sí? ¿Y qué significa polígono? Poli significa muchos. Y esto son lados. O sea, poli es muchos. Poli, también qué sé yo, polinomio, muchos términos. Esto lo vamos a ver después en matemática, pero para que lo vayan implementando. Bueno, nosotros podemos tener polígonos regulares y polígonos no regulares o irregulares. Los polígonos regulares lo que tenemos es que los lados son todos iguales. Por ejemplo, un cuadrado es un polígono regular. Pero un rectángulo, por ejemplo este que acabo de trazar, es un polígono irregular, porque este lado capaz mide, qué sé yo, 10 centímetros, este mide 2, o podría tener literalmente una forma que fuera cualquier cosa, no sé. Un triángulo, por ejemplo, no necesariamente tiene todos los lados iguales, entonces va a ser un polígono irregular. Bueno, nosotros podemos tener varios tipos de polígonos. Muchas veces se clasifican por los lados que tienen. Por ejemplo, uno que tiene 3 lados es un triángulo. El triángulo va a estar dado también porque tiene 3 ángulos. Para clasificar el significado de cada nombre por su significado, digamos. Un triángulo es por 3 ángulos. Un cuadrilátero, ¿sí?, que es el de 4 lados, es porque tiene 4 lados. Después, a partir del 4 para adelante, siempre termina en gono, que es un pentágono. Un pentágono es penta, significa 5. Un hexágono, hexa, 6. Después ahí, bueno, tienen un montón de una lista de nombres. Yo seguramente en este pedacito que estoy hablando voy a poner una listita al costado cuando edite el video de algunos. He visto que hasta en exámenes han preguntado trace un eneágono regular, pero bueno. Un eneágono tiene 9 lados. Ahora vamos a ver eso. Y vamos a ver algunas cosas. Bueno, después hay algunas definiciones más, como que un polígono es convexo cuando los ángulos interiores son convexos. Sí, recordemos que cuando un polígono es convexo es que tiene todos los ángulos interiores de 180 grados. Un polígono es cóncavo cuando los ángulos interiores son de más de 180 grados y menos de 360, pero en este caso vamos a estudiar siempre los convexos.
Bueno, cuando nosotros tenemos un polígono que tiene todos los lados iguales, se denomina polígono regular. ¿Sí? Por ejemplo, esto que estoy trazando acá es un polígono regular. ¿Por qué? Porque si agarrara una regla y lo midiera, acá no puedo, vería que todos los lados son iguales. Los polígonos irregulares serían, por ejemplo, este rectángulo. Si te gusta el contenido que creo en este canal, puedes apoyarme a través de cafecito.app. Cafecito.app es una aplicación que te permite apoyar a tus creadores de contenido favoritos a través de pagos únicos de precio bastante bajo y en pesos. Puedes ayudarme buscando cafecito.app/studyinhunlam y invitarme un cafecito que sale 50 pesos. A partir de eso puedes mandarme un saludo que va a aparecer en el próximo video, o también mandarme algún ejercicio que quieras que resuelva en algún video próximo. Desde ya muchas gracias por el apoyo de todos y los invito a suscribirse a mi canal.